Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Cuidado con encender, provocar la ira de Dios. Dios es amor, sí. Dios, uno de los atributos, uno dirá, pues Dios es justicia, es nuestro Dios de amor, es nuestro Dios de misericordia, es un Dios de santidad, es un Dios de perdón. Todo lo que ustedes digan, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él es el Dios justo. Pero también Él es un Dios de ira. La ira de Dios está descrita en la Biblia en muchas partes. Porque es que algo que desata la ira de Dios, por ejemplo, la idolatría, la brujería, el usar las cosas que Él hizo, porque Él hizo toda la creación para mostrar su gloria. Entonces, cuando usamos las cosas mal, como por ejemplo, adorar la tierra, adorar el sol, adorar piedras, adorar palos, eh, porque es que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo que es Satanás, ha cegado el entendimiento de muchos que se apartan de Dios. Eso dice en 2 eh, 4, versículos 3 y 4, porque dice que nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué está encubierto? Porque el príncipe, el Dios con minúscula, el Satanás de este mundo, ha cegado su entendimiento. Y por eso muchas eh, culturas y muchas personas adoran y ponen su fe en cosas. La palabra de Dios es muy clara en Romanos 1:18. Dice, palabra de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que dice que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Detener con injusticia la verdad es con mentira. Dios creó el mundo para manifestar su gloria. Todo ser fue creado para glorificar, para adorar, para alabar a Dios. Eso dice la Biblia. Los seres humanos ocupan un nivel más alto que los otros objetos y los otros seres de la creación, debido a que son la única criatura hecha a imagen y a semejanza de Dios. Porque Dios nos creó para tener el Espíritu Santo, para ser vasijas del Espíritu Santo. Pero cuando una persona no es cristiana, no decreta su fe en Cristo y no porta el Espíritu Santo, pues entonces busca en la brujería, en la idolatría. Entonces, Dios creó al mundo para manifestar su gloria. Eso está explicado por el apóstol Pablo, por medio de las cosas hechas. O sea, todo lo visible de la creación. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles. Cuando, mire, nosotros debemos ver con admiración el sol, la luna, la lluvia, los ríos, las flores, las plantas, los animales, los planetas, el sol, la luna, todo tenemos que verlo con admiración, el día, la noche, la perfección del mar. Esa raya lejana que le llaman horizonte en el mar, cuando vemos los ríos, las aguas, es para nosotros admirarnos y glorificar a Dios. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Para empezar, todo ser humano fue creado para glorificar a Dios. Todo ser angélico, todos los ángeles también fueron creados para glorificar y servir a Dios. Entonces, los animales, todo animal, toda planta, los cuerpos celestiales, todos los cuerpos celestes, las montañas, todo, el hielo, los volcanes, los minerales, la vegetación, las flores, por mencionar unos pocos, pero la cultura es para admirar a Dios. Pero la cultura humana también es una parte de la creación de Dios. Es diseñada para glorificarle. Nosotros los seres humanos somos perfectamente a imagen y semejanza de Dios. Deberíamos admirar nosotros mismos nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, todo lo que Él hizo. La corrupción de la creación de Dios es lo que Él odia. A Él le da ira y es un atributo de Dios también. Así como Él ama, Él también se ofende de manera permanente con cualquiera que hace una estatua, un santo, una santa, que hace una imagen, que adora o le pone la fe a un ser muerto, a un espíritu muerto, a un alma muerta.
¿Eso qué es? ¿Qué es la santería? Esa es la santería africana, cubana, haitiana, brasileña, y la misma mezclada con el catolicismo, con los santos de la Iglesia Católica. Un santo ha sido un ser humano que muere y muerto está. Y fue un hombre creado por Dios y su cuerpo pues se descompone. Y su alma tiene que ir donde tiene que ir, al cielo o al infierno, a donde quiera que vaya, pero no está acá. Y no se le puede venerar a las almas. Pero ciertos seres humanos han tomado las cosas creadas, ¿sí? Y los han corrompido, como dice la palabra, para que no revelen más la gloria de Dios. Y entonces le dan poder demoníaco. El diablo y Satanás también hace ciertos milagros engañosos. Cuando muchas veces quita una enfermedad temporalmente, es porque esa enfermedad era un espíritu inmundo, como por ejemplo la mujer jorobada, era una mujer que tenía una jiba terrible, 18 años en una iglesia, y Jesús entró y le dijo, reprendió ese demonio que la jorobaba y la mujer quedó perfectamente recta. Entonces, hay muchos, y nosotros en el Ministerio de Liberaciones, Sanidades, o sea, de curaciones de enfermedades, hemos expulsado muchas enfermedades de cáncer, de enfermedades de los huesos, de parálisis cerebral, y el Señor hace milagros creativos. El Señor sana hígados, sana riñones, sana ojos, sana oídos. Hemos visto tantos milagros y enfermedades físicas de artritis, artrosis, de torcedura de piernas, de torcedura de brazos, de daños en la piel, y eran demonios, porque los reprendo en el nombre de Jesús y salen. Entonces el demonio, los diablos también engañan, Satanás engaña. Pues cuando hay un brujo, un chamán, un hechicero, un taita, eso no es de Dios. Invocan aguas, hacen riegos, rezos, invocan santos, santas, y de pronto lo que hace el demonio se va por un tiempo, vuelve al mes o vuelve a los 2 meses y le vuelven peores enfermedades que antes. La persona termina peor. Entonces, digamos que no podemos tomar ninguna cosa creada, pero hemos visto que hay personas, dice la palabra, que adoran y hacen culto a hombres corruptibles, a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, dice Romanos 1:23. Dios está literalmente enojado, rabioso, furioso, cuando ve que lo que Él hizo y lo que Él diseñó para su gloria, le han cambiado su naturaleza. Específicamente cuando los seres humanos adoran a otros seres humanos o a muertos, a aves, animales o reptiles. Cuando intencionalmente se hacen que tales objetos visibles representen poderes sobrenaturales, eso desata la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios a través de la Biblia se ve claramente que es que lo hacemos enfadar, lo hacemos enojar, porque no se puede servir a la criatura antes que al creador, dice Romanos 1:23. O sea, no se puede adorar, ponerle fe a criaturas antes que al creador. Dios detesta, odia, especialmente que los seres humanos usen lo visible que Él creó para glorificar a Satanás, porque únicamente uno debe glorificar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No puede nadie ni siquiera glorificar a un ángel, porque es una creación de Dios. No puede nunca a los ángeles caídos, porque son seres diabólicos. Yo he tenido experiencia, el Señor me puso una vez, en una ocasión en Barranquilla, en un combate de 1 hora o más, me hizo todo para que yo entrara a un templo donde estaba una Virgen María, una esfinge, una estatua muy alta de la Virgen María, y estaba un crucifijo de Jesús. Y me hizo entrar, me dio la instrucción, la orden, y yo no quería, y me obligó a entrar en el aeropuerto de Barranquilla. Y me hizo entrar a esa capilla donde estaban esas imágenes, y yo empecé a orar. Y cuando se bajó la luz y se puso la cosa terrible, de detrás de la imagen de la Virgen María había un demonio gigantesco que parecía un chacal, un perro, esos que están en las esfinges, en las estatuillas de Egipto y otras culturas. Y detrás del niño, supuestamente Jesús, que estaba en los brazos de ella, salía otra bestia inmunda. Y detrás del templo, por allá de eso, atrás del crucifijo que estaba en la pared, se veía que salían como serpientes inmundas. Yo duré orando en lenguas, impartiendo, reprendiendo con la sangre de Cristo, hasta que el salón quedó otra vez iluminado y limpio. Yo no entendía qué era. Señor, el Señor me estaba entrenando, enseñando. Eso fue hace unos 14, 15 años. Y el Señor me estaba entrenando y mostrándome la palabra que es fiel, porque eso lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice Pablo, que esas
objetos que hacemos con manos humanas y pecaminosas, que para adorar supuestamente a Dios. Por eso Él ordena que no se haga ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Dice que no podemos orarlo. Eso está en los mandamientos. Entonces, digamos que Dios detesta especialmente a los seres humanos que usen lo visible para glorificar a Satanás y a otros seres diabólicos. Basta leer a Jeremías del capítulo 1 al 19 y lo llena uno de temor de ver lo que Dios dice, que es algo tan horrible. Como el pueblo de Judá se inclinaba, por ejemplo, a pesar de las advertencias de Dios, a dioses ajenos, a árboles. Jeremías decía, decían a un árbol, mi padre eres tú, y a una piedra, tú nos has engendrado. Eso está en Jeremías, en Jeremías 2:27. Esto le dolía tanto a Dios que lo consideraba como adulterio. Por eso dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, Jeremías 3:1. Esa fornicación se refiere a eso, en la fornicación y el adulterio espiritual. Dios dijo, la tierra han contaminado y la nación de Israel adulteró con la piedra y con el árbol. Eso con el leño, dice Jeremías 3:9. Entonces, ojo con esas imágenes que se hacen, ojo con esas imágenes de piedras. Hay unos que adoran ciertos sitios o adoran los astros, adoran a la tal Pachamama. Uno no puede adorar la tierra. La tierra no es ninguna diosa. La tierra no tiene voluntad de Dios, ni tiene poder de Dios, ni el sol, ni la luna. Entonces, los que adoran al sol, los orientales, los japoneses, que el sol naciente y todo eso. Entonces, hay otros que el sol naciente en Japón, por ejemplo, lo adoran. No, la gente debería mirar a la bandera japonesa y decir es más bien, alabado sea Dios. En cambio, no alabar al sol, porque ellos alaban al sol, glorifican al sol. O la roca de lava en Hawái. Uno debe decir, eso es una creación de Dios, gloria a Dios, pero no adorar esa roca. Hay unos que adoran el Gran Cañón en los Estados Unidos y debe causarle a uno temor, como Dios fue el que hizo toda esa creación. Entonces otros han hecho de tantas cosas. Algunos glorifican espíritus egipcios, la torre de Ra, las pirámides de Keops. Esos son hechos por seres humanos o aún con ayuda de ángeles caídos. Se cree que fueron ángeles caídos extraterrestres. Algunos, el dios Osiris, el templo de Osiris. Otros, potestades hindúes como Vishnu o el templo de Ramá o Krishna. Son deidades inmundas hechas por el hombre, deidades romanas, deidades griegas, deidades chinas, japonesas, de la India, de Pakistán, como por ejemplo, el templo de Júpiter, el templo de Juno, el templo de Venus. Eso es demoníaco, que los dioses del Olimpo, los dioses del Olimpo son inmundicias espirituales. Yo lo invito a que se arrepienta y no levante la ira a Dios. Diga, perdóname Señor por haber idolatrado, perdóname Señor por poner la fe en cosas diferentes al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sabemos que tú ordenas que únicamente te adoremos a ti y que no hagamos, porque hay maldición al hacer idolatría hasta tercera y cuarta generación. Perdónanos Señor. Este es su podcast y Tiempo de Liberación con Carlos Medina, todos los martes 7:30 de la noche en vivo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.